Contraje el virus T de la industria bioquímica y desaté el fin del mundo. 231. Al oír esto, Sumu miró hacia arriba. A lo lejos, en el horizonte, se alza una montaña majestuosa y única, con 5 picos que se elevan abruptamente, parecidos a 5 dedos, dispuestos en un patrón escalonado, exudando un aura imponente. Wuxisan. La montaña Uguzi también se conoce como la montaña Liangjie. Cruzar la montaña Uguzi significa adentrarse en el territorio de la dinastía Tang. Dado que Shabujin todavía está en el río de arena fluyente y no ha emprendido su peregrinación, entonces San Wukong aún debe estar encarcelado bajo la montaña de los 5 dedos, siendo alimentado con bolitas de hierro y cobre fundido por el dios de la tierra y los protectores de las 5 direcciones todos los días. Pensando que había inmortales custodiando la montaña Wuzi, Sumu ordenó: rodea esta montaña. Aunque el demonio tigre no entendía por qué tenían que evitar deliberadamente esa extraña montaña, no se atrevió a cuestionarlo en lo más mínimo y siguió obedientemente las instrucciones de Sumu, yendo hacia la derecha. En el desvío, siempre mantuvimos una distancia de 10 kilómetros desde la cima de la montaña Uguzi a nuestra izquierda y no nos atrevimos a cruzar esa línea. Justo cuando cruzaban la montaña de los 5 dedos en una línea ordenada, una deslumbrante luz dorada se disparó repentinamente hacia ellos. Sumu entrecerró los ojos y, con un ligero pensamiento, el espacio a su alrededor se distorsionó al instante. Al instante siguiente, se teletransportó con el demonio tigre a 100 metros de distancia. Estallido. Se escuchó una explosión ensordecedora, creando instantáneamente un cráter de varios metros de profundidad en el suelo donde habían estado parados, con escombros volando por todas partes y polvo elevándose en el aire. Al segundo siguiente, un monje calvo que vestía una casalla dorada y estaba rodeado por una tenue luz budista apareció de la nada frente a Sumu. Sus ojos eran afilados como cuchillos mientras gritaba con severidad: ¿Cómo te atreves? Un simple demonio tigre en etapa de alma naciente se atreve a traspasar el área prohibida de la montaña de los 5 elementos. ¿Y tú, un simple mortal sin cultivo, eres capaz de controlar a una criatura tan demoníaca? ¿Será que usaste algún método poco ortodoxo o herético? Sumu frunció el ceño levemente, señaló la montaña de los 5 dedos a un lado y dijo: disculpe mi franqueza, la montaña de los 5 elementos que mencionó está allí. Ya hemos recorrido un largo camino, así que ¿cómo puede decir que la hemos invadido? Insolencia. El monje estaba furioso, sintiendo que su dignidad había sido ofendida. ¿Cómo se atreve un simple mortal a hablarme así? ¿No os enseñaron a vuestros mayores que debéis arrodillaros y adorar cuando veis a los inmortales o a los budas? Arrodíllate y respóndeme. Antes de que terminara de hablar, el hombre calvo y corpulento levantó ligeramente la mano y empujó a Sumu en su dirección. En un instante, una enorme y poderosa presión, como si el monte Tai estuviera presionando hacia abajo, reprimió directamente a Sumu y al demonio tigre. Sumu no mostró ninguna incomodidad y permaneció tranquilo. Pero el demonio tigre bajo sus pies ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de ser aplastado instantáneamente en un montón de carne picada por la aterradora presión. Sangre y huesos rotos se mezclaron, un espectáculo espantoso. Esto es indignante. Sumu sintió una oleada de ira. No quería causar problemas. Para evitar cambiar ciertas cosas durante el viaje a Occidente y atraer así la atención de los mejores expertos del mundo, había sido cauteloso y cedido en todo momento. Los monstruos y las bestias feroces fueron ahuyentados, no asesinados. Cuando Shabujin lanzó un ataque furtivo desde el fondo del río Liusa, Shabujin no tomó represalias, sino que se teletransportó con el demonio tigre. Nunca imaginé que mis repetidas concesiones resultarían en que alguien se aprovechara de mí y defecara sobre mi cabeza. Después de obtener el poder, nunca había sido tan insultado y pisoteado. Si de verdad hubiera irrumpido en la montaña de los 5 dedos, habría sido diferente, pero todos lo habían evitado deliberadamente y no habían cruzado la línea. Aún así, este monje calvo vino buscando problemas e intentó matarlos 2 veces. Decidió que no podía soportarlo más. Aunque la consecuencia sea que tenga que escapar de este mundo. ¿Y qué? Si las cosas no van bien, siempre podemos regresar y luchar de nuevo una vez que nuestra fuerza haya aumentado enormemente. Los 20 planetas en los que se ha desplegado el virus T en el universo Marvel han añadido, durante este periodo de tiempo, más de 40.000 millones de puntos de evolución a su poder. Su confianza proviene de su amplio potencial evolutivo. Los ojos de Sumu estaban helados. Con un ligero pensamiento, decenas de millas de muros espaciales envolvieron instantáneamente al monje calvo.
Saltó en el aire, elevándose, y miró al otro hombre, diciendo: Monje calvo. Di tu nombre. Malvada criatura, creo que te ha extraviado demasiado. El monje estaba furioso. Ni siquiera se molestó en revelar su nombre. Levantó la mano y varios rayos dorados se estallaron, dirigiéndose directamente al rostro de Sumu. Sumu permaneció tranquilo, simplemente levantó su mano derecha y la colocó casualmente frente a su cara. Varios rayos dorados impactaron sus manos y su cuerpo, pero no dejaron ni una sola marca. No sentí ningún dolor en absoluto, fue como si hubiera pasado una suave brisa. Las pupilas del monje se contrajeron bruscamente y un atisbo de sorpresa apareció en su rostro enojado. Así que ya has alcanzado la santidad física. Con razón pudiste soportar mi presión justo ahora. Sal de aquí. Gritó Sumu con frialdad. Antes de que pudiera terminar de hablar, una mano gigante invisible formada por una barrera espacial descendió del cielo, golpeando fuertemente al monje contra el suelo 100 metros más abajo. Si no fuera por la barrera espacial que lo abarcaba todo y que se encontraba a 100 metros bajo tierra, el monje probablemente habría sido disparado por Sumu a decenas de millas, o incluso a cientos de millas de metros bajo tierra. Tos, 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 en el fondo del pozo gigante, el monje tosió varios bocados de sangre dorada inmortal, su rostro se llenó de incredulidad, horror y dolor. Nunca esperó que Sumu no solo alcanzara la santidad física sino que también poseyera cuantos poderes sobrenaturales. Antes de que pudiera recuperarse, una fuerza invisible impulsó repentinamente su cuerpo hacia arriba a una velocidad asombrosa, y en cuestión de momentos volvió al suelo. La figura de Sumu apareció frente a él en un instante, su mano derecha agarró su cuello como una abrazadera de hierro y lo levantó. La aterradora fuerza que emanaba de las yemas de sus dedos hizo que el monje sintiera como si su cuello fuera a romperse en cualquier momento. Habló con dificultad. Yo soy el Bodhisattva de Vajrasattva, y estoy aquí para proteger a Sun Wukong por orden del Buda. Si me matas, serás perseguido tanto por el budismo como por la corte celestial. Que lo intenten. En el peor de los casos, hundiremos este mundo. Tras decir eso, Sumu le rompió el cuello con un chasquido fuerte. La cabeza y el cuerpo del monje pala se separaron instantáneamente y cayeron al suelo, brotando sangre inmortal que manchó el suelo debajo de él. Las flores y plantas en el suelo crecieron rápidamente después de ser nutridas por la sangre inmortal. El siguiente segundo. El espíritu de Parasamgate salió volando de su cuerpo y voló hacia el cielo, pero se encontró bloqueado por un muro invisible. No importaba a dónde volara, no podía abandonar ese lugar. Se giró para mirar a Sumu, que lo miraba con desprecio, temblando de miedo. Su arrogancia y majestuosidad anteriores se desvanecieron, y dijo: No puedes matarme. De lo contrario, Buda y el emperador de Jade jamás te lo perdonarán. Si me deja ir, juro que nunca te causaré ningún problema y fingiré que esto nunca sucedió. Maté a tu montura y tú destruiste mi cuerpo. Estamos a mano ahora, ¿verdad? Sumu no respondió a su pregunta, sino que preguntó con curiosidad. ¿Cuál es tu nivel de cultivo? El monje quedó desconcertado, sin comprender el significado de la pregunta de Sumu. ¿Estaba tratando de humillarlo? Después de un breve momento de sorpresa, respondió. Soy un verdadero inmortal. Sumu avanzaba lentamente, ya había tomado una decisión. Con un pensamiento, activó silenciosamente el loto púrpura de la reencarnación. Al instante siguiente, una deslumbrante luz púrpura brotó de su cuerpo, envolviendo instantáneamente el espíritu primordial del Parasambhava. Bajo la fuerza aplastante de la ley de reencarnación del loto púrpura de la reencarnación, después de un grito, el espíritu primordial del Parasambhava en el aire desapareció por completo. Timbre. El anfitrión ha derrotado al monje Hyeri del reino inmortal verdadero y ha obtenido 10.000 millones de puntos de evolución. La notificación del sistema sonó en los oídos de Sumu. ¿10.000 millones? ¿Eso es todo lo que se necesita para alcanzar el punto de equilibrio? Los labios de Sumu se curvaron, su rostro lleno de alegría. Miró el cadáver del monje Hyeri en el suelo. Parecía que actuar era lo correcto. La otra parte murió una muerte digna. No solo le permitió recuperar los puntos de evolución que había utilizado para crear este mundo, sino que también validó sus suposiciones sobre la fuerza. Incluso los seres más fuertes del reino inmortal verdadero son como hormigas ante él. Entonces, incluso si su fuerza no está entre las mejores de este mundo, al menos puede ser considerado uno de los más fuertes. De ahora en adelante, no hay necesidad de ser demasiado cauteloso. Después de pensarlo un momento, colocó el cadáver de Parasamgate en el espacio del loto púrpura de la reencarnación.
La otra parte era, después de todo, un verdadero inmortal, cuya sangre, huesos y tendones inmortales eran todos tesoros. La sangre inmortal contiene energía espiritual abundante y pura, suficiente para fortalecer a las personas comunes y a los cultivadores de bajo nivel y templar sus cuerpos. Los huesos inmortales y los tendones inmortales también son materiales excelentes para refinar armas. Aunque quizás no lo necesites, puedes usarlo para recompensar a otros. Entonces, ya no necesitas gastar puntos de evolución para comprar pociones genéticas de primer nivel en la tienda del sistema. Después de hacer todo esto, Sumu volvió su mirada hacia la montaña Wuzi, a 10 kilómetros de distancia. Dado que ya hemos matado al Parasambhava, es solo cuestión de tiempo antes de que la corte celestial y el budismo se alarmen, por lo que también podríamos matar a algunos más. De esta manera, podrás ganar más puntos de evolución y también conocer al gran sabio igual al cielo, San Wukong, cuando estaba en problemas. ¿Por qué no? Toma una decisión. De repente, ondas se extendieron por el espacio alrededor de Sumu, y su dominio espacial se expandió en todas direcciones, envolviendo instantáneamente toda la montaña de los 5 dedos y las docenas de millas circundantes. Además, se han erigido decenas de millas de barreras espaciales en el exterior. Incluso si llegase una persona superpoderosa, se necesitaría mucho esfuerzo y tiempo para superarlas una a una y entrar en esta montaña de los 5 dedos. Eso le basta para continuar con lo que está haciendo a continuación. Al segundo siguiente, la figura de Sumu apareció de la nada al pie de la montaña Wuzi. Frunció el ceño mientras miraba a San Wukong, que estaba atrapado bajo la montaña. ¡Qué feo, qué feo! Su rostro estaba cubierto de pelo, con la boca y los colmillos de un dios del trueno sobresaliendo. Aunque sus ojos aún conservaban cierta arrogancia y ferocidad, no podía ocultar la desolación que había reprimido durante tanto tiempo. El maquillaje de los actores de la serie de televisión es 100 veces más hermoso que el de las personas reales que tenemos delante. Al mismo tiempo, parecen bastante lamentables. Como un mono desobediente, fue encerrado y castigado severamente por su dueño. San Wukong sintió agudamente que Sumu apareció de la nada frente a él y miró a Sumu. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a mirarme con lástima, viejo sol? El poderoso rey mono, que una vez causó estragos en el palacio celestial, ahora está atrapado bajo una montaña, inmóvil. ¿Acaso no merece compasión? Dijo Sumu con una sonrisa. Estas palabras tocaron la fibra sensible de San Wukong. Recordó su gloria pasada y el buen humor que mostró cuando causó estragos en el Palacio Celestial, y los comparó con su situación actual de estar atrapado al pie de la montaña en la oscuridad. Un rastro de tristeza brilló en sus ojos. Él sonriendo con ironía y dijo: «Fuiste enviado por el emperador de Jade para reemplazarme y continuar protegiéndome, viejo sol, ¿no es así?» «No». Sumu negó con la cabeza y, pensándolo bien, aparecieron en su mano varias cajas de galletas. El envoltorio exterior no tenía ningún patrón ni texto, solo había cajas de plástico transparente en el interior. Tan pronto como lo soltó, la galleta voló automáticamente a la mano de San Wukong. «No soy miembro de la corte celestial ni budista. Solo estoy de paso y quería verte, gran sabio igualando el cielo, famoso en los 3 reinos, y traerte algo de comer». San Wukong miró la comida que nunca había visto antes y, sin la menor vacilación, cogió una galleta y se la llevó a la boca. A lo largo de los años, el dios de la tierra y los protectores de las 5 direcciones le han dado de comer bolitas de hierro o cobre fundido todos los días. ¿Qué tan mala podría ser esta comida, que nunca había visto antes? No tenía miedo de morir envenenado. Ya era inmune a todos los venenos. En el momento en que lo muerdes, la textura crujiente, junto con el rico aroma a trigo y dulzura, explota en tu lengua. Los ojos de San Wukong se iluminaron y rápidamente agarró varios trozos más y se los metió en la boca, devorándolos mientras comía y preguntó: «¿Qué es esto?» «Es tan fragante, crujiente y dulce que es absolutamente delicioso. Tiene un sabor incluso mejor que las frutas celestiales que comí en el banquete de melocotones en el cielo en aquel entonces». Sumu no respondió, porque el dios de la tierra oculta y los restantes Gieri de cabeza dorada, Gieri de cabeza plateada, Polo Gieri y Maa Gieri ya habían aparecido y lo rodearon. Llevando una casalla y una corona dorada, el Gieri de cabeza dorada habló: «¿Quién eres tú, cultivador, que te atreves a traspasar la montaña de los 5 elementos?» Al ver esto, San Wukong sonrió y dijo: «Parece que estás en problemas. ¿Debería yo, viejo San, decirte algo bueno?» Sumu lo miró, con una sonrisa juguetona en sus labios, y bromeó:
Si el gran sabio tuviera tanta decencia, no habría tenido que soportar la tortura de ser alimentado con bolitas de hierro y obligado a beber cobre fundido, ¿verdad? Estas palabras dejaron a Sun Wukong sin palabras, su sonrisa se congeló instantáneamente y abrió la boca. No sé qué decir por un momento. Las galletas en mi boca no tenían buen sabor en absoluto. Sumo no perdió el tiempo. Cuanto más se prolongara, mayores serán las variables. Con un solo pensamiento, una mano invisible formada a partir de la barrera espacial agarró instantáneamente los cuellos del dios de la tierra y los protectores de las cuatro direcciones. Inmediatamente después, 5 espadas espaciales lo atravesaron. 5 cabezas se separaron instantáneamente de los cuerpos, la sangre brotó y las cabezas y los cadáveres cayeron directamente al suelo. El siguiente segundo. Los 5 espíritus, como los bodhisattvas del Dharma, salieron del cadáver aterrorizados, tratando de volar lejos del lugar, solo para descubrir que toda el área ya había sido sellada. Antes de que pudiera pedir clemencia, una deslumbrante luz púrpura brotó del cuerpo de Sumu, como una gran red, envolviendo instantáneamente a los 5 espíritus primordiales. En el tiempo que les toma respirar, sus espíritus primordiales fueron completamente aplastados y absorbidos por el loto púrpura de la reencarnación. El anfitrión ha derrotado al Jedi de cabeza dorada del reino inmortal verdadero y ha obtenido 10.000 millones de puntos de evolución. El anfitrión ha derrotado al Jedi de cabeza plateada del reino inmortal verdadero y ha obtenido 10.000 millones de puntos de evolución. El anfitrión ha derrotado a Apolo Jedi del reino inmortal verdadero y ha obtenido 10.000 millones de puntos de evolución. Timbre. El anfitrión ha derrotado a Maa Jedi del reino inmortal verdadero y ha obtenido 10.000 millones de puntos de evolución. Timbre. El anfitrión ha derrotado al dios de la tierra del reino inmortal y ha obtenido 2.000 millones de puntos de evolución. Al ver esto, Sun Wukong primero se quedó atónito por la sorpresa, luego estalló en risas. Jajaja, bien hecho. No esperaba que tuvieras alguna habilidad. Sin embargo, estos protectores de las 5 direcciones actúan bajo las órdenes de Buda, y el dios de la tierra también fue designado por la corte celestial. Al matarlos, ha ofendido tanto al budismo como a la corte celestial, dos grandes potencias. Te será difícil encontrar un lugar donde vivir en los 3 reinos en el futuro. Sun Wukong había sido alimentado con perdigones de hierro y cobre fundido durante siglos, por lo que, naturalmente, albergaba odio hacia los protectores de las 5 direcciones y el dios de la tierra. Ahora, alguien los había matado por él. Él estaba genuinamente feliz. La siguiente frase también es un recordatorio bien intencionado desde el fondo de mi corazón. Aunque era rebelde, era consciente del terror de estos dos poderes. En aquel entonces, causó un gran alboroto en el Palacio Celestial y fue muy poderoso, pero al final, Buda lo reprimió bajo la montaña de los 5 elementos. Incluso si este hombre misterioso tiene algo de fuerza, probablemente no le irá bien contra la supresión combinada de las dos fuerzas principales. A Sumu solo le quedaban poco más de 18.000 millones de puntos de evolución tras crear este mundo. Con los 43.000 millones de puntos de evolución obtenidos en los últimos días, originalmente solo le quedaban poco más de 61,5 mil millones. Ahora, con la suma de los 52.000 millones de puntos de evolución que obtuvieron después de matar a los protectores de las 5 direcciones y al dios de la tierra, sus puntos de evolución han superado una vez más la marca de los 100.000 millones. Miró los 113, 555, 32, 99, 56, 12 puntos de evolución y, con un pensamiento, puso los 5 cadáveres en el espacio del loto púrpura de la reencarnación. Entonces, sin preocuparse, dijo: mientras sea lo suficientemente fuerte, el budismo y la corte celestial no me causarán ningún problema por haber matado a unos cuantos tontos. En realidad, hubo otra frase que Sumo no dijo, que era que todo era bajo la premisa de no arruinar el plan de viaje al oeste. Por supuesto, tales palabras no se le podía decir a Sun Wukong, quien era un peón en el juego. Antes de que Sun Wukong pudiera responder, Sumo cambió de tema. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, gran sabio? Sun Wukong hizo una pausa, la alegría en su rostro se desvaneció, reemplazada por una profunda sensación de soledad y melancolía. Solo un año más, y yo, viejo sol, estará atrapado aquí durante 500 años completos, día tras día, año tras año, no sé cuándo terminará esto. Después de decir eso, de repente miró a Sumu con esperanza. Tu fuerza no es débil, definitivamente podrás quitar esa inscripción dorada de 6 caracteres de la montaña. Si puedes deshacerte del lingote de oro y liberarme, viejo sol, de debajo de esta montaña de los 5 elementos, haré lo que me pidas.
Atravesaré el fuego y el agua sin dudarlo. Los siglos de prisión habían desgastado hacía tiempo las afiladas facciones de Sun Wukong. Ante un rayo de esperanza de escapar, a pesar de que Sumu era un completo extraño, no pudo evitar dejar de lado su orgullo como rey mono y suplicar en voz baja. ¿499 años? Parece que todavía falta más de un año para el viaje al oeste para obtener las escrituras budistas. Sumu reflexionó un momento, luego sacudió la cabeza y dijo con tono pretencioso. Todo está predeterminado. Solo puedo decir que el día en que el gran sabio sea liberado no está lejos. Pero la persona que puede salvarte no soy yo. Gran sabio, nos volveremos a encontrar algún día. Dicho esto, su figura desapareció del lugar en un instante, como si nunca hubiera estado allí. Sun Wukong sostenía una galleta medio comida en su mano, mirando fijamente el lugar donde Sumu había desaparecido. Abrió la boca como para decir algo, pero al final, solo se convirtió en un largo suspiro y miró al cielo con una expresión complicada. ¿Estamos cerca de salir del apuro? ¿Cuánto tiempo más tardará? ¿10 años? ¿100 años? ¿Quién lo rescatará de esta situación? A 100 kilómetros de distancia, en un denso bosque. Sumu se cambió a la ropa de lino que había comprado con algunos puntos de evolución cuando ingresó por primera vez al mundo de Butter Margin. Sun Wukong quería que le ayudara a extraer el pergamino dorado de la montaña de los 5 dedos. Ese pergamino dorado de 6 sílabas con el mantra Om Mani Padme Hum era un poder divino o arma mágica del Buda. Incluso si pudiera extraerlo, y mucho menos si lo hiciera, seguía siendo una figura poderosa. Él no lo hará. Retirar la ficha dorada significaría liberar a Sun Wukong prematuramente, perturbando por completo el viaje planeado a Occidente y frustrando la expansión de la religión occidental hacia el este. Esto es 100 o 1000 veces más grave que matar a unas cuantas deidades guardianas. El primero simplemente mató a unos pocos secuaces insignificantes, mientras que el segundo anuló directamente el gran plan establecido por el budismo, provocando inevitablemente la ira de seres de primer nivel como Buda y Guan Yin, forjando así una enemistad mortal. No es que tenga miedo, pero el esfuerzo que pongo no es proporcional a la recompensa, así que es realmente innecesario. Sumu contempló el pueblo al pie de la montaña, donde volutas de humo se elevaban desde las chimeneas. Reflexionó durante un momento. Al final, sintió que era mejor ir a lo seguro. Matar a los protectores de las 5 direcciones y al dios de la tierra inevitablemente conduciría a que lo descubrieran figuras poderosas del cielo y el budismo, quienes luego intentarían rastrear sus orígenes y paradero. Decidió comprar artículos que pudieran protegerlo de los secretos del cielo, ocultar su propia aura y aislarlo de las miradas indiscretas de los seres poderosos de los 3 reinos. Solo de esta manera se puede actuar con tranquilidad en el mundo de viaje al oeste. Con un pensamiento, Sumu abrió la tienda del sistema y rápidamente buscó artículos relevantes. Pronto, un artículo me llamó la atención. Talismán celestial. Precio. 10.000 millones de puntos de evolución. Efecto. Después de su uso, puede ocultar todo el aura y el karma de uno, y aislarlo de los cálculos y adivinaciones del Dao celestial y los grandes poderes de los 3 reinos. La duración es permanente, a menos que se cancele preventivamente o se rompa por la fuerza por un poder que supere el nivel del Dao celestial. 10.000 millones y Sumu se acarició la barbilla, sus ojos parpadearon. Es un poco caro. Pero la idea de regresar matando a un verdadero inmortal me hizo darme cuenta de mi inversión. Más importante aún, con el talismán secreto celestial para ocultarse, puede deshacerse por completo del riesgo de ser espiado y calculado por los grandes poderes de los 3 reinos, y no tiene que preocuparse por ser abordado repentinamente por potencias superiores como Tathagata o Laozi. Puedes causar problemas de forma segura en este mundo, explorar reinos secretos, recolectar materiales raros y preciosos e incluso observar en secreto el desarrollo de la trama de viaje al oeste, esperando una oportunidad para buscar mayores beneficios. Considerando todos estos beneficios, Sumu ya no dudó. Gastaron directamente 10.000 millones de puntos de evolución para comprar el talismán secreto celestial. Con la exitosa deducción de puntos de evolución, los 113,5 mil millones de puntos de evolución se convirtieron instantáneamente en 103,5 mil millones de puntos de evolución. Al instante siguiente, un antiguo talismán dorado sin adornos apareció en su mano. Estaba cubierto de intrincadas runas y emanaba un aura misteriosa que alejaba las miradas indiscretas. Incluso si Sumu lo tuviera en su mano, no podría comprender sus misterios más profundos.
Con un pensamiento, el talismán secreto celestial se transformó instantáneamente en dos corrientes de luz, una fusionándose con su cuerpo y la otra volando hacia el cielo y desapareciendo. Después de hacer todo esto, sin preocupaciones por el futuro, Sumu se sintió completamente relajado y se dirigió directamente al pueblo al pie de la montaña. Caminó 10 pasos a la vez y en poco tiempo había llegado al pie de la montaña. El pueblo está construido a lo largo de un arroyo de agua clara y las casas son todas chozas de madera con techo de paja, sencillas pero ordenadas. Todo el pueblo estaba rodeado por una alta muralla de unos 2 metros de altura, hecha de una mezcla de piedras y barro, con palos de madera afilados clavados en la parte superior de la pared, presumiblemente para protegerse de los animales salvajes y los bandidos. A esta hora, los agricultores que trabajaban fuera del pueblo ya habían terminado su trabajo y se habían ido a casa, y volutas de humo se elevaban de las chimeneas de las casas de madera, llenando el aire con un leve olor a fuego de cocina. Sumugan acababa de llegar a poca distancia de la entrada del pueblo. Un anciano sentado en una roca cercana, cuidando ganado, notó que el joven vestía ropas de lino tosco, pero tenía un aire extraordinario. Así que tomó la iniciativa de preguntar. Joven, me parece desconocido. No es usted del pueblo cercano, ¿verdad? ¿Qué te trae a nuestro pueblo, Kingxi? Con una sonrisa, Sumu hizo una reverencia al anciano y le dijo directamente. Viejo, tienes buen ojo. Estoy de paso por este lugar y he venido a preguntar por direcciones. ¿Sabes de alguna secta que acepte discípulos para cultivarse? Quiero convertirme en su discípulo y aprender el camino a la inmortalidad. Al oír esto, una luz compleja brilló en los ojos nublados del anciano, y dijo lentamente. Joven, tu idea me recuerda a cuando era joven. En aquel entonces, yo era igual que tú. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre entrar en la morada inmortal para cultivar, volar por el cielo y escapar a la tierra, y matar demonios y monstruos. En ese momento, recordó. En aquel entonces, escuché a los ancianos del pueblo decir que había una ciudad Qingyun a 600 millas al noreste, y fuera de la ciudad había una montaña Qingyun, en la que vivía la secta Qingyun. Cada 3 años enviamos discípulos a la montaña para reclutar discípulos en los pueblos y aldeas de los alrededores. En aquel entonces, también llevaba provisiones y pregunté por ahí camino a la montaña Qingyun, pero me encontré con un tigre a mitad de camino. Si no hubiera sido por unos cazadores que pasaban por allí, probablemente me habría devorado. Al llegar a la ciudad de Qingyun, sobre todo que todas las academias inmortales consideran la aptitud de raíz espiritual al aceptar discípulos. Para la gente común como nosotros, probablemente solo unos pocos entre 10.000 tienen raíces espirituales. Además, si el grado de raíz espiritual de uno es demasiado bajo, solo puede convertirse en un discípulo servil. Te aconsejo, el anciano giró la cabeza y se dio cuenta de que Sumu había desaparecido sin que él se diera cuenta. Solo había un objeto amarillo más en el suelo a su lado. Se levantó para comprobarlo y descubrió que el objeto amarillo era en realidad una bolsa hecha de un material que nunca había visto antes, llena de gránulos blancos. Mirando esta cosa familiar y desconocida, dudó, luego agarró algunas y se las puso en la boca, masticándolas suavemente. Al segundo siguiente, una mirada de incrédula sorpresa brilló en los ojos del anciano. Arroz refinado, refinado. Había vivido la mayor parte de su vida y nunca había visto arroz de esta calidad antes. Supongo que esto es lo que comía el emperador. Lo levantó y descubrió que pesaba varias docenas de kilogramos. Al recordar que Sumu había desaparecido con las manos vacías momentos antes, supo que se había topado con un maestro. Rápidamente hizo una reverencia al aire circundante en agradecimiento. Luego cogió la bolsa, guió a la vaca y caminó rápidamente hacia el pueblo. Mientras tanto, Sumu ya había aparecido fuera de la ciudad de Qingyun, a cientos de millas de distancia. Esta ciudad era mucho más próspera que la aldea de Kingxi. Altas e imponentes murallas de ladrillo azul se alzaban majestuosas, y soldados con armadura montaban guardia en las puertas de la ciudad, con su mirada penetrante escudriñando a la multitud que entraba y salía, interrogando ocasionalmente a cualquiera que pareciera sospechoso. La gente acudió en masa a la ciudad, hombro con hombro. Había jóvenes ricos vestidos con finas sedas y satenes, montando hartos caballos, acompañados por 3 o 5 sirvientes, pavoneándose. Jóvenes que llevaban bolsas andrajosas, con sus rostros había llenos de anticipación y temor. Y también había pequeños comerciantes que transportaban cargas de mercancías, mientras tanto, un gran número de personas se encontró reunida fuera de la muralla de la ciudad.
Generalmente se recuestan sobre un trozo de arpillera o paja, ya sea sentados o acostados, convirtiéndolo en un lugar para descansar y dormir. Sumu detuvo casualmente a un joven vestido con ropa de lino horrible y que llevaba un bulto. El joven tendría unos 17 o 18 años, de tez cetrina, el pelo pegado a la frente por el sudor y una mirada cansada en el rostro. Cuando de repente se detuvo, se quedó paralizado, dio medio paso atrás con una mirada cautelosa en su rostro y sostuvo el bulto fuertemente contra su pecho con ambas manos. Kut, ¿qué vas a hacer? Rápidamente señaló a los soldados que estaban en la puerta de la ciudad. Los soldados están observando desde allá. No hagan nada imprudente, no tengo nada de valor conmigo. Sumu sonorizó y dijo: Joven, no tengas miedo, no quiero hacerte daño. Señaló a la multitud que se encontraba fuera de la muralla de la ciudad y preguntó: Veo a mucha gente descansando y durmiendo fuera de la muralla de la ciudad como refugiados. Los soldados que custodiaban la ciudad no los expulsaron. Tengo un poco de curiosidad y me gustaría preguntarle al respecto. Al oír esto, el joven vio que la expresión de Sumu era amable y no parecía una mala persona, por lo que respiró aliviado y se palmeó el pecho, diciendo: Así que solo estabas preguntando sobre algo. Me asustaste. ¿No será porque la secta Qingyun vendrá a la ciudad Qingyun en 3 días para reclutar discípulos? Todas estas personas vinieron de los pueblos y aldeas circundantes con anticipación, con la esperanza de ser elegidos por los maestros inmortales de la secta Qingyun y convertirse en discípulos de la secta. La mayoría de ellos eran de familias pobres y no podían permitirse entrar en las posadas de la ciudad, por lo que llevaban suficiente comida para varios días y se las arreglaban para pasar algunas noches fuera de las murallas de la ciudad. Esos soldados no los expulsaron porque temían que algunas de estas personas fueran llevadas a la secta Qingyun 3 días después. Si realmente ofenden a los futuros maestros inmortales, no pueden permitirse el lujo de asumir la culpa. Así que mientras no haya problemas, harán la vista gorda. Tras decir eso, miró a Sumu de arriba abajo. Al ver que Sumu también vestía ropas toscas, preguntó confundido: A juzgar por tu apariencia, debes haber venido de viaje, ¿verdad? ¿No viniste a la ciudad Qingyun para unirte a la secta Qingyun? Sumu no respondió la pregunta, sino que simplemente escuchó y juntó las manos a modo de saludo. Gracias por aclarar mis dudas, joven hermano. El joven ascendió, no hizo más preguntas, recogió su paquete y caminó directamente junto a Sumu, dirigiéndose hacia las personas sin hogar fuera de la muralla de la ciudad. Sumu observó su figura alejarse y su rostro se contrajo involuntariamente. Entonces este tipo también es uno de aquellos que están en quiebra y no pueden permitirse quedarse en una posada. Estaba protegiendo su bulto con tanto cuidado, como si escondiera tesoros de oro y plata y temiera que lo robaran. Así que temía que le robara su pequeño trozo de comida seca. Sumu se rió entre dientes y caminó hacia la ciudad. Mientras tanto, dentro del gran templo del trueno en el monte Lin en el oeste. Rodeado de innumerables budas, bañado en luz dorada. Budas, bodhisattvas, arats y vajras se alinearon a ambos lados, mientras el Buda Tathagata se sentaba en un trono de loto de 9 niveles, predicando el Dharma. El aire se llenó de los suaves sonidos del canto y la atmósfera del zen. Todos los bodhisattvas y arats en la sala escuchaban atentamente con expresiones devotas. De repente, la voz del Buda se detuvo abruptamente. Movió las yemas de sus dedos derechos en una serie de cálculos, frunciendo ligeramente el ceño y con un atisbo de duda y seriedad en sus ojos. El bodhisattva Guanyin, sosteniendo un jarrón y una rama de salsa, notó que algo andaba mal y preguntó: Buda, ¿por qué has dejado de predicar? ¿Pero ha sucedido algo inesperado en los 3 reinos? La mirada del Buda era tan profunda como el mar mientras hablaba lentamente. Justo ahora, los secretos del cielo se oscurecieron de repente, y los hilos de causa y efecto estaban en completo caos, haciendo imposible el cálculo. Este asunto es bastante extraño. Las cosas que ya están establecidas en los 3 reinos pueden cambiar. Al oír esto, todos los budas presentes quedaron asombrados. Un destello de sorpresa brilló en los ojos del bodhisattva Guanyin cuando dijo: Para poder ocultar los secretos del cielo, podría ser que los 3 venerables celestiales de la corte celestial estén tramando algo en secreto. Después de un momento de contemplación, el Buda instruyó: Venerable Guanyin, viajará hacia el este e inspeccionará el río Liusa, la montaña Fuling, la montaña Wuxing y el templo Ongfu para ver si ha ocurrido algún evento imprevisto. Voy a los 33 cielos más allá del cielo para una visita. Enseño un plan de 1000 años y no debe haber errores. El bodhisattva Guanyin hizo una reverencia con una mano.
El discípulo obedecerá respetuosamente la orden del Buda. Al mismo tiempo. Palacio Shankin Tianmi. El venerable celestial primordial estaba rodeado de energía caótica. Calculó un instante con los dedos, luego frunció el ceño levemente y murmuró para sí mismo. Los secretos del cielo están en desorden, y la causa y el efecto no son evidentes. ¿Qué método tan hábil? Palacio Yuyu Tian Yuyu. Ling Bao Tianzun abrió lentamente los ojos y murmuró para sí mismo. Para ocultar los secretos del cielo y cortar los hilos de causa y efecto. ¿Podría ser algún antiguo monstruo del caos, tramando algo? El palacio tusita del cielo de la pureza suprema. El venerable celestial de la moralidad se apoyó en el horno de 8 trigramas, agitando ligeramente su batidor, mientras volutas de humo verde se elevaban sobre el caldero. Echó un vistazo al elixir dorado de 9 vueltas que estaba a punto de ser refinado en el horno, y una sonrisa significativa apareció en sus labios. Interesante, muy interesante. Con la gran calamidad de viaje al oeste inminente, ¿se está ocultando el secreto del cielo en este momento? ¿Alguien intenta unirse a este juego y convertirse en un jugador? Al entrar a la ciudad, Sumo no se detuvo en las bulliciosas calles, sino que se dirigió directamente al pabellón del inmortal borracho, un lugar para escuchar música en burdeles. Su propósito al venir de Shinyue Anzambuzou era unirse a una secta de cultivo. Por supuesto, lo que él codiciaba eran solo las técnicas de fabricación de armas, alquimia, fabricación de talismanes, formaciones y cultivo de varias sectas. Traer estas cosas de regreso a Estrella Azul y dárselas a Liu Shiyue y los demás para que las estudien salvarán a Estrella Azul de innumerables desvíos en el camino del cultivo. Ya no necesitas gastar puntos de evolución para comprar este tipo de artículos en la tienda del sistema. ¿Y por qué no robarlo directamente? Tenía mucho tiempo y quería usar su identidad mortal para experimentar una vida de cultivo adecuada para pasar el tiempo. Este mundo es extremadamente rico en energía espiritual, y absorber la energía espiritual de este mundo no consumirá sus propios puntos de evolución. Por fin podrá cultivarse. Cuando Sumu se acercaba a la entrada del pabellón Zuixian, justo cuando estaba a punto de entrar, un recepcionista lo detuvo en la puerta. Disculpe, señor, pero el pabellón está lleno de invitados distinguidos hoy y no podemos encontrar habitaciones privadas disponibles. ¿Por qué no vas y miras por otro lado? Sumu observó cómo varios jóvenes vestidos con finas seda y satén, con cinturones de jade alrededor de la cintura, fueron introducidos por otro acomodador, haciendo reverencias y riendo. Comprendió de inmediato que el otro grupo pensaba que iba demasiado mal vestido para permitirse tales cosas y lo mantenía afuera deliberadamente. Aunque la otra parte menospreciaba a las personas, aún así eran educados en sus discursos. No se molestó en discutir con la otra parte. En cambio, con un pensamiento, un lingote de plata que había tomado del tesoro del señor de la ciudad de Qingyun apareció al instante en su mano y se exhibió ante la otra parte. ¿Casa llena? Cuando el acomodador vio el lingote de plata, se le iluminaron los ojos y se dio una bofetada. Mira qué cerebro de cerdo tengo. Incluso tenemos una habitación privada reservada para un invitado tan distinguido como tú. Honorable invitado, por favor pase. Bajo la atenta guía de la anfitriona, Sumu entró rápidamente en una habitación privada en el segundo piso. Le lanzó la plata que tenía en la mano al camarero. Trae los mejores vinos y platos que tengas aquí. Muy bien. Señor, por favor, descanse un momento. La comida y el vino llegarán enseguida. La sonrisa del camarero se volvió aún más obsequiosa al salir de la sala. No mucho tiempo después. Una deslumbrante variedad de platos fue arrastrada a la sala privada y colocada sobre toda la mesa. Una señora voluptuosa, vestida con túnicas bordadas, entró con una sonrisa maliciosa en su rostro. Oh, señor, me parece muy desconocido. ¿Es su primera vez visitando nuestro pabellón del inmortal borracho? Sumu la ignoró, sacó 3 monedas de plata y las colocadas sobre la mesa. Llama a tus mejores y más hermosos bailarines y músicos. El dinero no es un problema. La señora rápidamente metió la mano en su manga y, radiante, respondió. Muy bien. Seguro que le ayudaremos a encontrar el mejor servicio de nuestro departamento y le garantizamos que quedará satisfecho. Sumu hizo un gesto con la mano y la señora, percibiendo la situación, se retiró rápidamente. Un momento después. 4 elegantes músicos, cada uno de ellos portando una pipa y un gusen, entraron lenta y elegantemente. Detrás de ellos había 4 bailarinas vestidos con faldas de gasa ligera. Los 8 hombres hicieron una reverencia y dijeron al unísono. Saludos, joven maestro. Le presentamos nuestros respetos.
Sumu miró a su alrededor, acercándose levemente y dijo con calma. Comienza la música, comienza el baile. Naturalmente, él miraba a esta cortesana por encima del hombro. Pero eso no le impidió seguir escuchando música en el burdel. 3 días después. Al amanecer, muchos jóvenes comenzaron a salir de las posadas y residencias de la ciudad, dirigiéndose hacia las afueras. Ayer por la tarde, la mansión del señor de la ciudad publicó un aviso que indicaba que, debido a la abrumadora cantidad de personas que deseaban unirse a la secta Kingyun, la ubicación para la prueba de raíz espiritual de la secta Kingyun y el reclutamiento de discípulos se trasladaría a un área abierta fuera de la puerta este. Esta gente quiere conseguir un buen lugar lo más pronto posible. Sumu no tenía intención de irse en ese momento. Después de todo, la secta Kingyun era una secta de cultivo que valoraba la serenidad y no podía descender de la montaña y revelarse tan pronto. No aparecerá hasta que haya plena luz y el sol de la mañana brille sobre la tierra. Con tanta gente, probar las raíces espirituales tomaría algún tiempo, por lo que es mejor empezar más tarde. Conforme pasaba el tiempo, amaneció y la dorada luz del sol disipó la niebla de la mañana. Los comercios de la ciudad fueron cerrando poco a poco sus puertas y comenzaron una nueva jornada de negocios. Sumu comió un abundante desayuno sin prisa, luego llevó un pollo asado envuelto en papel de aceite y salió del pabellón Zuixian, donde se había quedado durante varios días, dirigiéndose lentamente hacia la puerta este. En ese momento, el área afuera de la puerta este de la ciudad Kingyun ya estaba llena de ruido. Este lugar era originalmente la carretera principal que conectaba las prefecturas vecinas, Chang'an y las ciudades circundantes, y era un lugar de reunión para los mercados matutinos de los días de semana. La práctica actual de la secta Kingyun de probar las raíces espirituales y aceptar discípulos fuera de la puerta este ha provocado que la ya bulliciosa puerta este esté llena de gente. Esto ha hecho que el negocio prospere para los vendedores de tortas de semillas de sésamo y bollos al vapor para el desayuno. A la derecha, hay un espacio abierto rodeado por un grupo de soldados. El lugar estaba completamente rodeado por una multitud. Todos sabían que el espacio abierto era donde más tarde probarían las raíces espirituales. Al llegar a la puerta de la ciudad, Sumu caminó hacia la zona despejada a su izquierda. No tenía intención de apiñarse entre la multitud a su derecha. No importa si el examen es temprano o tarde. La secta Kingyun no acepta discípulos según el orden de su examen. Se fijan en sus raíces espirituales. Un joven estaba acurrucado en el suelo cerca de la muralla de la ciudad, con la ropa cubierta de huellas y el cuerpo cubierto de barro. Era el mismo joven que le había dado respuestas 3 días antes. Sumu se agachó y le dio una palmadita en el hombro. El joven abrió los ojos aturdidos, y tras reconocer a Sumu, una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Preguntó con voz ronca. ¿Eres tú? MMM. Sumu asintió y preguntó con una sonrisa. ¿Cómo terminaste así? Al oír esto, el rostro del joven mostró una expresión amarga y suspiró profundamente. Ay, es una larga historia. Las raciones secas y las pocas docenas de monedas que tenía conmigo las robaron la noche que dormí fuera de la ciudad, y llevo varios días muriendo de hambre. Al escuchar esto, Sumu no se sorprenderá en absoluto. La forma en que la otra persona apretaba fuertemente su bolso contra su pecho hace unos días, como si tuviera miedo de que se lo robaran. Cualquiera que lo vea supondrá que dentro hay objetos de valor y seguramente será robado. Sin decir mucho, entregó el pollo asado envuelto en papel de aceite y dijo: Aquí tienes. El joven preguntó incrédulo. Para mí. Come, considera esto como un pago por las respuestas que me diste hace 3 días, dijo Sumu. El joven tragó saliva con dificultad, dudó un momento, pero finalmente no pudo resistir el hambre en su estómago. Con manos temblorosas, tomó el pollo asado, rompió rápidamente el papel de aceite y comenzó a mordisquearlo. El aceite le goteaba por las comisuras de la boca, pero no se molestó en limpiarlo. Comía algunos bocados. Murmuró su agradecimiento mientras masticaba la carne. Gracias, hermano. Me llamo Uropingan. Recordaré esta generosidad y, si tengo la oportunidad, te la devolveré. Sumu sonoro y dijo con calma. Tu nombre es fácil de recordar. Pingman significa paz y seguridad, y tiene un muy buen significado. Fueron mis padres quienes le pusieron el nombre. Siempre decían que no me pidieron que fuera rico ni poderoso, sino que viviera en paz y seguridad, pero ellos mismos fallecieron uno tras otro por enfermedad hace unos meses. Al decir esto, los ojos del Uropingan se llenaron de emociones complejas. Lo que te dije hace unos días fue lo que me dijo mi padre antes de morir.
Dijo que, si hubiera una oportunidad, definitivamente haría que mis raíces espirituales fueran examinadas, y quizás eso pudiera cambiar mi destino. Sumu avanzó lentamente. Parece que tus padres te protegieron muy bien cuando estaban vivos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Luo Pingan. Sumu dijo lentamente. La forma en que abrazaste tu bolso hace unos días demuestra que no tienes mucha experiencia social. Esa acción tuya solo hace que la gente piense que hay algo valioso en tu bolso. Luo Pingan se quedó en silencio, mordisqueando silenciosamente el pollo que tenía en la mano. En ese momento, un repentino estallido de ruido caótico vino desde un costado. Ya están aquí. Ya están aquí. Los maestros inmortales han llegado. No empujes. Sumu y Luo Pingan giraron la cabeza y vieron a 8 cultivadores vestidos con túnicas taoístas azules que montaban espadas largas y aterrizaban de manera constante en el terreno abierto que habían dejado los soldados a su derecha. Al ver esto, Luo Pingan aceleró el ritmo de su comida. Sumu se levantó lentamente, se apoyó contra la muralla de la ciudad que estaba detrás de él, cruzó los brazos y observó en silencio a la ruidosa multitud reunida a su alrededor. Después de comer el pollo, Luo Pingan, cuya condición había mejorado un poco, vio a Sumu apoyado contra la pared sin moverse y no pudo evitar mirar hacia arriba y preguntar con curiosidad. Hermano mayor, ¿no vas a hacer que te prueben la raíz espiritual? Todos los maestros inmortales han llegado. Sumu lo miró y respondió con indiferencia. Por supuesto que voy. ¿Pero no viste cuánta gente hay? Hacer la prueba temprano o tarde no hace ninguna diferencia, ¿cuál es la prisa? Luo Pingan dijo. Si no hubiera pasado hambre durante días y no hubiera estado tan débil como para tener miedo de ser pisoteado hasta la muerte por la multitud, yo también habría sido uno de ellos. Antes de que Sumu pudiera preguntar por qué, continuó. En realidad, todos saben que las personas con raíces espirituales son una entre 10.000, y la mayoría de la gente solo hace un viaje en vano. Pero es precisamente por eso que todo el mundo quiere saber los resultados lo antes posible para poder hacer planes en consecuencia. Todos temprano llegaron, y la comida que trajeron está casi agotada. Si descubren que no tienen raíces espirituales, quienes tendrán dinero comprarán más comida y emprenderán el camino a casa. Aquellos que no tienen dinero para viajar pueden encontrar un trabajo como ayudantes en la ciudad de Qingyun lo antes posible para ganar algo de dinero para volver a casa. Sumu avanza lentamente, sin decirle una palabra, y miró a su derecha. Entre los 8 miembros de la secta Qingyun, un hombre anciano con cabello y barba blancos, que vestía una túnica taoísta azul con ribetes dorados, frunció levemente el ceño mientras miraba a la multitud densamente apiñada frente a él. Se volvió hacia un hombre de mediana edad con una túnica de brocado que estaba a su lado, que tenía una expresión respetuosa, y dijo: Señor de la ciudad, haz que tus hombres despejen una salida, para que los que hayan terminado sus pruebas no puedan irse más tarde. El señor de la ciudad inmediatamente hizo lo que se le dijo y ordenó a sus soldados que dispersaran a la densa multitud para crear una salida. No mucho tiempo después. Soldados portando armas largas despejaron un paso de salida en el lado este del área de pruebas para aquellos cuyas raíces espirituales no fueron detectadas. Entonces el anciano comenzó a hablar. Todos aquellos que deseen poner a prueba sus raíces espirituales deberán hacer cola para entrar y no deberán hacer ruido ni aglomeración. La prueba solo tomará un momento. Sigue las instrucciones de mis discípulos durante todo el proceso. Si tienes raíces espirituales y cumples los requisitos para ser aceptado como discípulo, te dejará esperar a un lado. Si no tienes raíces espirituales, debes partir inmediatamente por el pasaje del este y no se te permite demorarte ni mirar. Aunque no levantó la voz deliberadamente, sus palabras parecían tener algún poder misterioso y llegaron claramente a los oídos de todos los presentes, incluso Sumu y Luo Pingan junto a la muralla de la ciudad pudieron escucharlas claramente. Los mortales de abajo contuvieron la respiración y escucharon atentamente. Después de que el anciano terminó de hablar, agitó su mano y 7 piedras de prueba espiritual aterrizaron en el medio del espacio abierto. Después de hacer todo esto, miró a los 7 discípulos que estaban a su lado y dijo con calma: Comencemos. Sí, anciano. Los 7 discípulos respondieron al unísono y se dispersaron inmediatamente, quedando cada uno de ellos junto a una piedra para probar el espíritu. Los soldados que rodeaban el espacio abierto comenzaron a dejar entrar a la gente para realizarles pruebas de manera ordenada. Los sonidos únicos en la escena eran los pasos y la guía de los soldados. Todos tenían el corazón en la garganta, con la mirada fija en las 7 piedras de prueba espiritual, su único umbral hacia la cultivación para cambiar su destino.
El que pudo pasar se aferró con fuerza al dobladillo de su ropa, con el rostro tenso. Caminó rápidamente hacia la piedra de prueba espiritual y apoyó la palma de la mano sobre su superficie, como le había indicado el discípulo. Momentos después, el discípulo de la secta Kingyun pronunció declaraciones indiferentes. Siguiente, sin raíz espiritual. Siguiente, sin raíz espiritual. Oro, madera, agua, fuego y tierra. Las 5 raíces elementales, todas de bajo grado. Puedes servir como discípulo menor. Espera a un lado. Siguiente, sin raíz espiritual. Siguiente, sin raíz espiritual. Oro, agua, fuego y tierra. 4 raíces elementales, todas de bajo grado. Pueden servir como discípulos subordinados y esperar a un lado. Los que fueron declarados sin raíces espirituales estaban en su mayoría abatidos, algunos incluso con lágrimas en los ojos, pero no se atrevieron a quedarse y solo pudieron salir en silencio por el pasillo de salida del lado este. Los elegidos como discípulos manitas sonreían. Aunque era un trabajo manitas, era mucho mejor que no ser elegidos, ya que tendrían la oportunidad de cultivarse. El tiempo pasó, segundo a segundo. La gente salía por el pasillo de salida del lado este y la multitud que esperaba para hacerse la prueba disminuía gradualmente. Sumu y Ludo Pingan, que ya habían terminado de comer el pollo asado, estaban parados al final de la cola. Las palmas de Ludo Pingan estaban sudorosas y no pudo evitar murmurar para sí mismo. Si tan solo pudiera ser seleccionado, incluso como un discípulo menor, al menos tendría la oportunidad de cultivar y cambiar mi destino. Sumu lo miró sin decir nada, luego volvió su mirada hacia la docena de discípulos sirvientes que esperaban en el espacio abierto frente a ella. Estos discípulos de bajo nivel poseen raíces espirituales mixtas e inferiores, y su velocidad de absorción de energía espiritual es extremadamente lenta. Es tan difícil para ellos como ascender al cielo e emprender verdaderamente el camino de la inmortalidad. Solo fueron aceptados porque la secta Kingyun necesitaba gente que hiciera trabajos ocasionales. Si no consumieran accidentalmente hierbas raras y preciosas, u obtuvieran herencias antiguas u oportunidades extraordinarias valoradas por seres poderosos, estas personas probablemente quedarían atrapadas en la etapa de refinamiento de Ki durante toda su vida, incapaces de avanzar hasta la etapa de establecimiento de fundación. Sin embargo, para ser justos, mientras uno pueda cultivarse, es de hecho mejor que ser un mortal. Cuando el sol alcanzó su cenit y la luz del sol se volvió abrasadora, finalmente fue el turno de Sumu y Ludo Pingan. El corazón de Ludo Pingan latía con fuerza. Respiró hondo y colocó suavemente la palma de la mano sobre la piedra de prueba espiritual. La superficie de la piedra primero emitió una tenue luz blanca, luego reveló lentamente halos de color madera, color rojo y color amarillo tierra. El halo de color madera era ligeramente más brillante, mientras que los otros 2 colores eran más tenues. El siguiente segundo. El discípulo a carga del examen anunció entonces el veredicto, con una voz un poco más suave que cuando se dirigió a los discípulos de menor rango. Ustedes tienen raíces elementales de madera, fuego y tierra. El fuego y la tierra son de grado inferior, y la madera es de grado superior. Están calificados para ser un discípulo externo. Esperan a un lado. ¿Discípulo externo? Los ojos de Ludo Pingan estaban llenos de incredulidad, pero su corazón estaba lleno de una alegría abrumadora. Estaba tan emocionado que temblaba por completo. Retiró la mano, caminó con aire ausente hacia el espacio abierto a un lado y se pellizcó con fuerza tras quedarse quieto. Silbido. No es un sueño. Realmente tengo raíces espirituales y puedo convertirme en un discípulo externo de la secta Kingyun. Sumu naturalmente no revelaría su propia raíz espiritual de nivel dios mutada espacial. Mientras esperaba en la fila, gastó 10.000 puntos de evolución de la tienda del sistema para comprar un objeto que pudiera ocultarlo. Cuando puso su mano sobre la piedra para probar el espíritu. La superficie de la piedra al principio no mostró ningún movimiento inusual, pero en un instante se quedó en una deslumbrante luz dorada, tan pura que casi cegaba. Al ver esto, el discípulo de la secta Kingyun a carga de la prueba encogió sus pupilas y gritó. Raíz espiritual única de tipo metal de grado superior. Excelente actitud, adecuada para ser un discípulo externo, espera a un lado. Después de terminar de hablar, le dio a Sumu una sonrisa especialmente amable. Esta es solo la evaluación inicial. Después de ingresar a la secta, se someterá a una segunda verificación. Un genio como Sumu, con una raíz espiritual única y excepcional, sin duda sería buscado por los ancianos de la secta para convertirse en su discípulo personal. Dejar una buena impresión en Sumu ahora mismo es definitivamente lo correcto.
Sumu no dijo nada, pero caminó directamente hacia la sala de espera y le dio una palmadita en el hombro a Luo Pingan. Luo Pingan, todavía disfrutando de la alegría de convertirse en un discípulo externo, salió de su aturdimiento y, al reconocer a Sumu, exclamó sorprendido. ¿Tú también pasaste? Un discípulo externo, dijo Sumu con calma. Genial. Parece que seremos compañeros discípulos desde ahora, dijo Luo Pingan con alegría. Los discípulos que estaban a un lado los miraron con envidia. La diferencia entre los discípulos serviles y los discípulos externos es inmediatamente aparente, y su trato es ciertamente diferente. De hecho, las personas con 5 o 4 raíces espirituales también pueden ser genios. Solo que estos discípulos de bajo nivel tienen raíces espirituales de bajo grado, por eso se les llama raíces espirituales mixtas. Así como la diferencia entre 100 para el metal, 100 para la madera, 100 para el agua, 100 para el fuego y 100 para la tierra, y 10 para el metal, 8 para la madera, 7 para el agua, 9 para el fuego y 10 para la tierra. El ocultamiento de Sumu reveló un 90 de oro, mientras que el de Luo Pingan reveló un 60 de madera. Esta es también la razón por la que, aunque estos discípulos menores poseían múltiples raíces espirituales, solo podían convertirse en discípulos menores y no podían compararse con Sumu y Luo Pingan. Por la tarde, todos aquellos en la ciudad Qingyun que querían unirse a la secta Qingyun pero que aún no habían probado sus raíces espirituales, completaron sus pruebas. Hay 6 discípulos externos, incluidos Sumu y Luo Pingan. Entre ellos había 2 mujeres. Una vestía ropa sencilla y tenía una mirada reservada, claramente de familia común. La otra vestía seda fina y satén, con delicados estampados florales entrelazados bordados en el dobladillo de su falda. También lucía una horquilla de plata en el pelo y tenía un aire noble. Esta mujer era hija del señor de la ciudad de Qingyun. Había 20 discípulos serviles, 5 de los cuales eran mujeres. Aunque no se conoció, la zona de espera se dividió naturalmente en 2 pequeños grupos. Los discípulos externos permanecieron juntos y los discípulos sirvientes permanecieron juntos. En este momento, el anciano de cabello blanco de la secta Qingyun se acercó lentamente, su mirada cayó directamente sobre Sumu y preguntó: ¿Eres tú quien posee una raíz espiritual única de primer grado del elemento metal? Sumu admitió levemente. Entonces el anciano preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Yan Wangmin. Sumu mencionó casualmente el nombre de Yan Wangmin, su pequeño y leal fanático en la base militar Blue Star. Wangmin, recto y honesto, qué buen nombre. El anciano se acarició la barba y le llamó la atención. Luego se presentó. Soy Zizen, un anciano del salón de ejecución de la secta exterior de la secta Qingyun. Veo que tienes excelentes aptitudes y deseo tomarte como mi discípulo personal. ¿Estás dispuesto? Al oír esto, Sumu fingó deliberadamente una actitud simple y honesta, rascándose la cabeza con un dejo de vacilación en su voz. Anciano, yo, lo pensaré. Al oír esto, Zizen suspiró interiormente. Sumu aún no ha aceptado, por lo que entrar por la puerta de la montaña es aún más imposible. Después de todo, solo era un anciano de la secta externa. Su nivel de cultivo, los recursos que podía proporcionar y las técnicas que podía enseñar no eran rival para los de la secta interna. No dijo nada más. La secta Qingyun había caído y ya no era lo que era. Mientras haya discípulos con excelente actitud que se unan a la secta, no importa de quién se convertirán en discípulos. Mientras uno permanezca dentro de la secta, puede convertirse en uno de los pilares de la secta Qingyun en el futuro. Con ese pensamiento en mente, se dio la vuelta y agitó la mano. Una nave espacial de más de 100 metros de largo apareció de la nada en terreno abierto. El cuerpo principal era de color gris azulado, con un pabellón de 2 pisos en la planta superior. La veta de la madera era claramente visible, y los marcos de las ventanas estaban tallados con sencillos patrones de nubes. Aunque no es lujoso, emana una aura extraordinaria. El anciano Zizen se dirigió a la multitud y dijo: Todos, aborde el hidroavión de inmediato. Iremos a un área cercana a recoger a los discípulos restantes y luego regresaremos juntos a la secta. ¡Guau! Hermano Wangmin, este hidroavión es enorme. Exclamó Luo Pingan mientras se acercaba a Sumu. Sumu no dijo nada, simplemente siguió a los discípulos de la secta Qingyun y abordó el hidroavión. A sus ojos el dirigible no era muy grande. Mide solo 20 metros de ancho y 120 metros de largo. El pabellón tiene solo 2 plantas. Ni el barco ni el pabellón están decorados con dragones y fénix, que simbolizan majestuosidad. El diseño es sencillo y nada imponente.
Sin embargo, este hidroavión, que podía cambiar de tamaño y volar por el aire, le dio a Sumu una idea. Decidió construir 2 lofts de lujo de 9 pisos como este, que podrían cambiar de tamaño. Uno se utiliza como residencia en la Tierra y el otro como residencia temporal en varios reinos. En medio de las miradas envidiosas de la gente común que los rodeaba, la aeronave ascendió lentamente hacia el cielo. Aparte de los discípulos originales de la secta Kingyun que los acompañaban, la mayoría de los discípulos recién reclutados hoy se aferraron firmemente a las barandillas del hidroavión, mirando hacia abajo al paisaje. Solo unas pocas personas con miedo a las alturas palidecieron y se acuclillaron en el suelo debajo del hidroavión, mirando fijamente la cubierta. No mucho tiempo después, el hidroavión aterrizó en las afueras de una capital del condado que era la mitad del tamaño de la ciudad de Kingyun. 2 hombres vestidos con atuendos de la secta Kingyun condujeron a 5 niños y niñas vestidos con ropa de lino al hidroavión. Después de recoger a los pasajeros, el dirigible despegó nuevamente. Poco después, aterrizaron cerca de un remoto pueblo de montaña. Solo había un discípulo de la secta Kingyun y un muchacho granjero de piel oscura y callosa. Despegaron y aterrizaron así más de 10 veces. Desde las capitales de condado hasta los municipios, y luego a las aldeas remotas, el número de personas en las aeronaves aumentó gradualmente. La proa y la popa de la barca estaban llenas de nuevos discípulos. Las personas con miedo a las alturas permanecían acurrucadas en los rincones, en cuclillas o sentadas, y susurraban entre sí. Los que no tienen miedo a las alturas se reúnen de 2 en 2 o de 3 en la valla, contemplando el paisaje de arriba y de abajo. Sumu se encontraba en la parte delantera de la aeronave, observando en silencio cómo aterrizaba en una montaña llena de edificios. El anciano Cizen se dio la vuelta y dijo con voz profunda a todos: «Hemos llegado. Todos, desembarquen del hidroavión de manera ordenada». La gente en la nave espacial hizo lo que se les ordenó. Una vez todos estaban parados en el terreno abierto pavimentado con lasas de piedra. El hidroavión, de más de 100 metros de largo, se encogió a una velocidad visible a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, se redujo el tamaño de una palma y voló hacia la mano del anciano Cizen. Muchos discípulos de la secta Kingyun, vestidos con túnicas taoístas azules, ya estaban de pie en el espacio abierto. Observaban con calma a los recién llegados, claramente esperándolos a propósito. En la plataforma alta, en lo alto del espacio abierto, se encontraban 4 mujeres y 3 hombres. Poseían un aura extraordinaria, y sus túnicas no eran del azul común de la secta Kingyun, sino que variaban en estilo. Algunas eran de color blanco luna con adornos dorados, algunas eran de color verde oscuro bordado con patrones de nubes, y algunas eran túnicas daoístas negras. Una sola mirada a él revela su estatus noble. Las 4 mujeres eran hermosas, de piel clara y parecían tener 20 y pocos años, mientras que los 3 hombres eran altos y de mediana edad, con un aire de autoridad entre sus cejas. El anciano Cizen, sosteniendo el hidroavión, rápidamente dio un paso adelante y se inclinó ante las 7 personas en la plataforma alta. «Maestro de secta, ancianos, estos son los nuevos discípulos que recluté en la ciudad de Kingyun y los pueblos y aldeas circundantes, en total 52. Dicho esto, entregó el hidroavión con ambas manos. La mujer se detuvo en el centro de la plataforma avanzando levemente. Al instante siguiente, el hidroavión en la mano del anciano Cizen voló automáticamente hacia ella y desapareció. Entonces levantó la mano y la agitó, y una tableta de piedra negra de 10 pies de alto apareció de la nada y aterrizó en el suelo abierto en el medio de abajo. «Anciano Cizen, ha trabajado duro. Comenzamos». El anciano Cizen volvió a ahuecar las manos, se dio la vuelta y dijo: «Esta es la piedra de prueba espiritual de alto grado del líder de la secta. Es más preciso y puede detectar si tienes alguna raíz espiritual oculta que no haya sido detectada. Por favor, formen fila de manera ordenada y avancen uno por uno para la segunda prueba». Al oír esto, los nuevos discípulos se miraron unos a otros con desconcierto. Originalmente pensaron que la prueba en la ciudad Kingyun era el resultado final, pero no esperaban que hubiera una segunda verificación después de entrar por la puerta de la montaña. A pesar de su sorpresa, nadie se atrevió a decir nada. Rápidamente formaron una fila ordenada y avanzaron uno a uno para colocar las palmas sobre la placa de piedra negra. La prueba fue extremadamente rápida y todo se horneó en poco más de 10 minutos. Después de todo, había 42 discípulos misceláneos y 10 discípulos externos, lo cual no era un número grande. Los resultados de la prueba fueron exactamente los mismos que la primera vez.
Las raíces espirituales misceláneas de bajo grado de los discípulos serviles y las raíces espirituales de grado medio a alto de los discípulos externos fueron exactamente las mismas que antes, y no se encontró que nadie tuviera una raíz espiritual oculta. De todas las personas, Sumu tiene la actitud más alta. Desde que salieron los resultados de la segunda prueba, ha atraído la atención de todos. No solo los discípulos nuevos y antiguos a su alrededor lo miraban con frecuencia, sino que incluso los ancianos en la plataforma alta centraron su mirada en él, con los ojos llenos de satisfacción. Está claro que lo considera un talento que prometedor habrá que cultivar en el futuro. Sumu notó profundamente que después de que todos terminaron sus pruebas, una pizca de decepción no disimulada cruzó por los ojos del líder de la secta en la plataforma alta. Era como si estuvieran esperando algo, pero al final no pasó nada. Sus emociones eran fugaces. No las notarías a menos que las miraras de cerca. En ese momento, el anciano Zizen se dio la vuelta y se inclinó hacia la plataforma alta. Maestro de secta, los resultados de esta segunda prueba son exactamente los mismos que los de nuestras pruebas iniciales en varios lugares. Al escuchar esto, el líder de la secta dio un paso adelante. Bienvenidos a todos los nuevos discípulos de mi secta Kingyun. A partir de ahora, formarás parte de mi secta Kingyun. Debes acatar las reglas de la secta, cultivarte con diligencia y vivir a la altura del don celestial de la inmortalidad y la cultivación de la secta. Ni siquiera los discípulos menos capacitados deben desanimarse. En el camino de la cultivación, el talento espiritual es solo un peldaño, no un destino inamovible. Hace 1000 años, uno de los fundadores de nuestra secta poseía una raíz espiritual de bajo grado de los 5 elementos, similar a la actitud de muchos de ustedes. Sin embargo, se dedicó a una ardua cultivación, impertérrito ante las dificultades, y comprendió el gran Dao en medio de la adversidad. Finalmente, superó con éxito la tribulación y ascendió al reino inmortal, convirtiéndose en una leyenda que se ha transmitido a lo largo de los siglos en nuestra secta Kingyun e incluso en todo el mundo de la cultivo. Estas palabras hicieron que los ojos de muchos de los discípulos manitas se iluminaran. Como nunca habían experimentado las duras realidades de la cultivación, y no eran conscientes de las dificultades y obstáculos en el camino de la cultivación, inmediatamente se llenaron de espíritu de lucha, sus mentes se llenaron con el pensamiento de que si otros podían hacerlo, ellos también podían. Los discípulos internos que los rodeaban lo encontraron divertido. Trascendiendo la tribulación y ascendiendo al reino inmortal, aquellos de ellos, cuyas raíces espirituales eran de calidad decente y que se habían cultivado durante muchos años para abrirse paso hasta la etapa de establecimiento de la fundación, no se atrevían a tener esperanza de ascender más y estaban preocupados por cómo abrirse paso hasta el siguiente reino. El camino hacia la inmortalidad es un viaje paso a paso, que requiere años o incluso décadas para atravesar cada reino, y uno también debe superar numerosas dificultades como demonios internos, cuellos de botella y escasez de recursos. Convertirse en inmortal no es tan sencillo como parece. Incluso en el mundo de la cultivación, no es tan malo. Solo sucede una vez cada pocas miles de años que surge un patriarca que es un inmortal con una raíz espiritual de bajo grado de los 5 elementos. Eso es algo que no se puede replicar simplemente trabajando duro. El líder de la secta observó las expresiones de todos y continuó. También hay caminos para avanzar dentro de la secta. Si un discípulo humilde puede cultivar hasta el 5.º nivel de refinamiento de Ki en 30 años, puede ser promovido a un discípulo externo y disfrutar de recursos de cultivo más favorables. Si un discípulo externo logra superar la etapa de establecimiento de la fundación en 20 años, también puede ascender a discípulo interno, aprender técnicas más profundas y artes secretas, e incluso tener la oportunidad de convertirse en discípulo de un anciano y recibir instrucción personalizada y cuidadosa. En ese momento, el líder de la secta volvió su mirada hacia los 6 ancianos que estaban a su lado y preguntó: ¿entre estos nuevos discípulos, hay alguno que les gustaría tomar como su discípulo? La anciana de Danfen a la izquierda, vestida con una túnica taoísta verde oscuro, suspiró suavemente. Por desgracia, la aptitud de estos discípulos recién reclutados está empeorando cada vez más. Su mirada recorrió a los nuevos discípulos de abajo, fijándose finalmente en Sumu. Entre este grupo, solo ese discípulo con la raíz espiritual única de elemento metal de grado superior apenas merece la pena mencionar. La anciana de Kipfen, que vestía una túnica taoísta bordada de color púrpura claro, habló de inmediato. Tiene una raíz espiritual de tipo metal única, que es la más compatible con el método de refinación de armas de nuestro Kifen. Debería ser un discípulo de nuestro Kifen. En este momento.
El anciano de la formación y el pico talismán, vestido con una túnica taoísta negra, dijo: No quiero competir contigo. Aunque este niño tiene buenas aptitudes, convertirse en discípulo depende en última instancia del destino. ¿Por qué no preguntarle él mismo quién quiere que sea su maestro? El anciano del salón de asuntos internos, con barba corta y vestido con una túnica taoísta vermellón, intervino. En mi opinión, es demasiado apresurado decidir sobre la cuestión de aceptar discípulos basados únicamente en el grado de sus raíces espirituales. ¿Cómo es el carácter de esta persona? ¿Es tranquilo y sereno? ¿Encaja con tu Danfen, Kifen, matriz y pico talismán? Estas preguntas aún requieren atención. Si solo es una persona con talento pero con una mente inquieta, sería un desperdicio de energía y recursos aceptarlo. Sería mejor entrenarlo en la secta externa por un tiempo, y luego hablar de aceptarlo como discípulo una vez que avance a la etapa del establecimiento de la fundación por su cuenta y se convertirá en un discípulo interno. Al escuchar esto, el anciano Danfen se acercó levemente y estuvo de acuerdo. Eso tiene sentido. Los demás ancianos asintieron en señal de acuerdo con el acuerdo. La audición de Sumu era asombrosa. Escuchó la conversación en la plataforma alta. Deseaba poder moler hasta convertir en polvo las cabezas de los ancianos varones del salón de asuntos internos. No es que le importe el estatus de discípulo interno. En cambio, dos hermosas ancianas pretendían tomarlo como su discípulo, dándole la oportunidad de intimidar a su maestro, pero este anciano arruinó todo. El anciano del salón de asuntos internos en la plataforma alta de repente sintió un escalofrío recorrer su columna, como si un gran terror estuviera a punto de sobrevenirle. Miró a su alrededor instintivamente, pero no encontró nada inusual. Esta sensación llegó rápidamente y se fue rápidamente. Él simplemente la atribuyó a una ilusión causada por la fresca brisa de la montaña. Al ver que ninguno de los ancianos tenía intención de aceptar discípulos directamente, el líder de la secta le ordenó al anciano Cizen. En ese caso, anciano Cizen, lleva a todos los discípulos externos a la cima exterior para su reasentamiento. Los discípulos a cargo de diversas tareas deben ser asignados adecuadamente por el Salón de Asuntos Generales de la secta exterior, y deben ser adaptados a la vida y las reglas de la secta lo antes posible. Sí, maestro de secta. Respondió el anciano Cizen, ahuecando las manos a modo de saludo. Al segundo siguiente, el líder de la secta y los 6 ancianos de la secta interna se transformaron en varios rayos de luz, elevándose hacia el cielo y volando hacia los picos de las montañas cercanas, desapareciendo de la plataforma alta en un abrir y cerrar de ojos. El anciano Cizen se giró para mirar a Sumu, con expresión compleja. Dado que varios ancianos de la secta interna habían dispuesto que Sumu se sometiera a entrenamiento y refinamiento de la secta externa, como anciano de la secta externa, ya no tenía la posibilidad de aceptar a la otra parte como discípulo. Dado que ese era el caso, solo podía dejar que Sumu cultivara por su cuenta en la secta exterior. Le instruyó al líder de la secta sobre lo que le había dicho a un discípulo externo llamado Zouton, y luego se transformó en un rayo de luz verde y voló, desapareciendo del lugar. Sumu, Luo Pingan y los demás, liderados por Zouton, caminan a pie hacia una montaña llamada Waifen. 3 horas después, decenas de personas caminaron hasta el pie de la montaña Kingyun. A un lado se encuentra una pequeña montaña de unos 100 metros de altura. Esta montaña se llama montaña Waifen. En otras palabras, todo el entrenamiento, alojamiento y comidas de los discípulos externos se ubicaban al pie de la montaña Kingyun. Este lugar parece un pequeño pueblo en el mundo mortal. Sin embargo, mientras que otros pueblos tienen placas que dicen pueblo 10 colgadas en sus puertas de entrada, este pueblo tiene una placa con los 3 grandes caracteres secta Kingyun colgada en su puerta de piedra. Mientras caminaban, Zouton, que iba a la cabeza, explicó. Este es el pico exterior donde los discípulos externos y los discípulos misceláneos viven, cultivan, trabajan y asumen misiones. Las técnicas de cultivo que reciben inicialmente los discípulos externos y los discípulos subordinados son las mismas. Los discípulos misceláneos en los picos exteriores son responsables de buscar agua, cocinar, limpiar el patio, reparar los edificios de la secta y, en resumen, todo el trabajo misceláneo en el área exterior lo realizarán ustedes. ¿Eso no nos convertiría en sirvientes libres? Estamos aquí para cultivar, no para que nos traten como ganado y caballos. Un discípulo delgado y servil no pudo evitar hablar. Zouton lo miró y dijo con frialdad. Si quieres ganar algo, primero debes dar algo a cambio. La secta te proporcionará métodos de cultivo y también te dará píldoras de refinamiento de ki y piedras espirituales de bajo grado cada mes para ayudar a cultivar.
¿Te quejas porque te piden hacer algunos trabajos esporádicos? Las cosas que la secta te da son tesoros invaluables en el exterior. Innumerables mortales matarían por ellos. Si no fuera por tus raíces espirituales, ni siquiera tendrías la oportunidad de hacer este tipo de tareas, incluso si quisieras. El discípulo Manitas tartamudeó. Entonces todo el trabajo lo hacemos nosotros, los discípulos Manitas, así que los discípulos externos no tienen que hacer nada. Zouton negó con la cabeza. Plantar plantas espirituales, cultivar arroz espiritual, alimentar bestias espirituales, extraer piedras espirituales, transportar suministros a la secta desde el reino mortal y patrullar diariamente todas las áreas dentro de la secta son todo trabajo de nosotros, los discípulos externos. Al oír que incluso los discípulos externos tendrían que realizar tareas domésticas, el grupo de discípulos serviles inmediatamente dejó de objetar. En realidad, tener opiniones es inútil a menos que abandonen su práctica espiritual y abandonen este lugar para evitar hacer las tareas. Zouton señaló una espaciosa casa de madera no muy lejos y dijo: esa casa de madera es el comedor del pico exterior. Las comidas se sirven puntualmente en Shenxi, 7, 9 am, Wuxi, 11 am, 1 pm, y Youxi, 5, 7 pm, todos los días. No esperaremos a quienes lleguen tarde, así que recuerden no llegar tarde. Se hace tarde. Los llevarán al Salón de Asuntos Generales para registrar sus nombres y obtener sus documentos de identidad. Después, alguien los acompañará a sus alojamientos. Mañana alguien te enseñará las técnicas y te asignará tareas diarias. Las reglas de alojamiento para los picos exteriores de la secta Qingyun son: los discípulos masculinos y femeninos viven separados, y los discípulos externos y los discípulos misceláneos también tienen sus propias áreas de vivienda exclusivas y no se mezclan entre sí. El alojamiento estándar es de 4 personas por habitación. La habitación estaba amueblada de forma sencilla pero limpia, con 4 camas de madera, una mesa de madera, 4 sillas de madera y 4 cajas de madera para guardar diversos artículos. Hay 10 discípulos externos recién reclutados. Están divididas en habitaciones de 4 personas, y hay 2 adicionales. A Sumu y Luo Pinggan se les asignó vivir con 2 discípulos externos que se habían unido a la secta hacía 3 años. Los 2 discípulos externos estaban sentados con las piernas cruzadas en la cama, cultivando. Al oír el ruido, abrieron los ojos y miraron a los recién llegados. Luego, los cerraron para continuar su cultivo. Sumu percibió que el aura de estas 2 personas era similar a la de su esposa, Chen Dulin, de la Estrella Azul, cuando estaba en el segundo nivel de refinamiento de Qi. Supusieron que estaban en el segundo nivel de refinamiento de Qi. Cuanto más alto sea el nivel de cultivo, más lenta será la velocidad de cultivo. Estos 2 apenas han alcanzado el segundo nivel de refinamiento de Qi tras 3 años de cultivo. A este ritmo, les será imposible alcanzar la etapa de establecimiento de la fundación en 20 años sin un golpe de suerte. Cuando Sumu y Luo Pinggan terminaron de hacer las camas y ordenar los artículos distribuidos, ya estaba oscureciendo. Luo Pinggan se sentó en la suave cama y miró a Sumu. Hermano Yan, el hermano mayor Zouton acaba de decir que la cena se servirá a las 5 pm. Ya son casi las 5 pm. ¿Por qué no vamos temprano al comedor? Sumu se sentó en la cama, apoyado contra la pared de madera. No tengo hambre, puedes ir solo. En ese momento, los 2 viejos discípulos en la habitación de repente abrieron los ojos y se levantaron de la cama. Uno de ellos miró a Sumu y le recordó amablemente. Hermano menor, puede que no lo sepas, ya que eres nuevo aquí. Aunque esta es la cima exterior, también está envuelta por la formación de la secta, por lo que las bestias feroces y los monstruos no pueden entrar. Si no traes comida de afuera y no vas al comedor, pasarás hambre esta noche. Gracias por recordármelo, pero realmente no tengo hambre, respondió Sumu con una sonrisa. Al oír esto, el hombre no dijo nada más y salió de la habitación con la otra persona. Luo Pinggan también lo siguió. Llevaba varios días con hambre, y esa mañana comió un pollo asado que le había dado Sumu. Ahora tenía hambre otra vez. Varias decenas de minutos después, Luo Pinggan regresó a la habitación con otra persona. Luo Pinggan sostenía unos trozos de pan plano envueltos en papel de horno. Se acercó a Sumu y se los entregó, diciendo: Hermano Yan, estos son paneles planos al vapor que le traje. Sumu agitó la mano. Realmente no tengo hambre, puedes guardarlo para la cena. Al ver la actitud decidida de Sumu, Luo Pinggan no tuvo más remedio que guardar los bollos al vapor. Como granjero que casi murió de hambre en la ciudad de Qingyun, conoció aún mejor el valor de la comida.
Aunque la secta le proporcionaba muchos pasteles, no estaba dispuesto a desperdiciar ni uno solo. ¿Dónde está el otro hermano mayor que salió contigo hace un momento? Preguntó Sumu con indiferencia. El viejo discípulo externo que amablemente le había grabado antes respondió. Se fue de patrulla y no regresará hasta dentro de una hora. Después de guardar sus cosas, Luo Pinggan presentó. Hermano Yan, este es el hermano mayor Jian Jiyun. Mientras hablaba, de repente recordó lo que había sucedido durante el día y preguntó con curiosidad. Por cierto, hermano Yan, esta tarde en la ciudad de Qingyun, el anciano Zizen quería aceptarte como su discípulo personal. ¿Por qué no aceptas? Al escuchar esto, Jian Jiyun, que acababa de sentarse en la silla, exclamó sorprendido. ¿El anciano Zizen quiere tomarlo como su discípulo personal? ¿Aún no ha aceptado? Luo Pinggan afirmó. Sí. El hermano Yan dijo que lo pensaría, pero por alguna razón, después de ingresar a la secta, el anciano Zizen dejó de preguntar al respecto. Jian Jiyun miró a Sumu con incredulidad. Dios mío. El anciano Zizen es una figura poderosa en la cima de la etapa del alma naciente, y se dice que está a solo un paso de avanzar hacia la etapa de transformación del alma. Se rumorea que la razón por la que lideraste personalmente al equipo para reclutar discípulos esta vez fue porque querías salir y relajarte. Innumerables discípulos externos lucharían con uñas y dientes para ser elegidos por él como discípulos personales, ¿y tú te negaste? La cara de Sumu se crujiente. ¿Un cultivador del alma naciente? Podría matar a innumerables personas con una sola bofetada. Incluso si alguien hubiera logrado atravesar la etapa del alma naciente, y mucho menos no, aún así no sería más que una hormiga ante sus ojos. No quería discutir más sobre esto, así que cambió de tema y dijo. El hermano mayor Jian ingresó a la secta unos años antes que nosotros, así que debería saber muchas cosas que nosotros no sabemos. ¿Por qué no nos lo cuentas, para que los recién llegados podamos ampliar nuestros horizontes? Jian Jiyun se recostó en su silla. De acuerdo, ya lo sabrás, así que te lo diré con antelación. Comenzamos con los orígenes de nuestra secta Qingyun. Según los registros históricos de la secta en el pabellón de las escrituras y la información que escuché al conversar con el mayordomo, nuestra secta no surgió originalmente de aquí. Hace más de 400 años, nuestra secta Qingyun se encontraba cerca de Luoyang. En aquel entonces, la secta prosperaba, con cientos de discípulos internos y miles de discípulos externos y otros discípulos. Solo aquellos en la etapa del alma naciente pueden servir como ancianos de la secta externa. En aquel entonces, había docenas de ancianos de la secta externa. Hay más de una docena de ancianos de la secta interna con niveles de cultivo superiores a la etapa de integración. Todas son sectas de primer nivel en el mundo de la cultivación. Pero, inesperadamente, hace más de 400 años, apareció de repente un demonio sin igual. Los antepasados de nuestra secta que ascendieron a la inmortalidad recibieron la orden del emperador de Jade de exorcizar demonios, pero desafortunadamente, la mayoría de ellos perecieron en esa gran batalla. La fuerza de las sectas en el reino inmortal ha disminuido considerablemente, y las sectas mortales pronto fueron reprimidas por las sectas hostiles circundantes. Los ancianos de las sectas internas y externas fueron asesinados o desertaron. Al final, el nuevo líder de la secta no tuvo más remedio que alejar a los discípulos restantes del Luoyang y trasladarlos a este lugar cerca de la frontera. La cercana ciudad Qingyun se llamaba originalmente Ciudad Ambian. Cambió su nombre a Ciudad Qingyun después de que nuestra secta se mudara aquí. Ciudad Qingyun nos proporciona un lugar para reclutar discípulos. Nuestra secta es responsable de proteger y eliminar a los demonios y monstruos del área circundante. Esta es también la razón por la que el emperador Tan permitió que la ciudad Qingyun cambiara de nombre y por la que el señor de la ciudad cooperó con nosotros para aceptar discípulos. También es la razón por la que hay tan pocos monstruos en el territorio de la dinastía Tan. Hace más de 400 años. ¿Un demonio sin igual? La expresión de Sumu era extraña. En ese momento, aparte del caos causado por San Wukong en el Palacio Celestial, no había sucedido nada más importante. Podría ser que los fundadores de la secta Qingyun que ascendieron a la inmortalidad estuvieran entre los soldados y generales celestiales enviados por el emperador de Jade para sitiar a San Wukong, y luego la mayoría de ellos fueron aniquilados en la gran batalla. Finalmente, la influencia de la secta Qingyun en el reino inmortal disminuyó enormemente, lo que llevó al asedio del linaje mortal, obligándolos a mudarse de Luoyang. Cuanto más lo pensaba, más probable le parecía.
Un genio incomparable con un talento extraordinario en el reino mortal, después de experimentar incontables tribulaciones, ascendió a la inmortalidad y finalmente se convirtió en uno de los 100.000 soldados celestiales que se sentaron al gran sabio. No pudo evitar respirar interiormente. La historia de la secta Qin-Yun es, en esencia, una tragedia causada por los estragos causados por Sun Wukong en el Palacio Celestial. Luo Pinggan no le dio mucha importancia y exclamó con asombro. Dios mío, ese demonio incomparable es demasiado aterrador. De hecho, provocó la muerte de tantos patriarcas. ¿Ha sido eliminado? Jian Jiyun negó con la cabeza. No lo sé. Deben haberlos eliminado, de lo contrario, las cosas no habrían vuelto a la normalidad. ¿El antepasado fundador de nuestra secta aún se encuentra en el reino inmortal? Preguntó Luo Pinggan con cautela. En realidad, lo que quería preguntar era si el fundador de la secta había muerto en esa gran batalla, pero lo preguntó de una manera más diplomática. El rostro de Jian Jiyun se iluminó de inmediato con orgullo y afirmó enfáticamente. Por supuesto que lo soy. Es precisamente por su existencia que otras sectas no se atreven a exterminarnos. La fundadora de esta secta no es otra que el Hada Qin-Yun, una funcionaria al servicio de la Reina Madre del Oeste. Aunque su nombre no es tan famoso como el de Shu Feiqion o Dong Juanchen, la fundadora Qin-Yun es una de las 7 hadas. Muchos grandes inmortales del reino celestial honrarán al patriarca Qin-Yun por respeto a la Reina Madre del Oeste. Como su linaje en el mundo mortal, mientras viva el patriarca Qin-Yun, nadie se atreverá a destruir por completa nuestra secta. En ese momento, los miraron a ambos y dijeron. Deben saber sobre las 7 hadas, ¿verdad? Luo Pinggan miró vigorosamente, sus ojos se llenaron de emoción. Lo sé, por supuesto que lo sé. Nunca imaginé que nuestra secta Qin-Yun fuera en realidad el linaje de las 7 hadas en el reino mortal. Sumu asintió con una sonrisa. ¿Una de las 7 doncellas hadas? Esto se está poniendo cada vez más interesante. Parece que esto tiene como objetivo hacer que traicione a su amo y a sus antepasados, lo cual es un poco emocionante de pensar. Antes de que nos diéramos cuenta, eran las 5:15 am del día siguiente. El cielo apenas comenzaba a aclararse. Jian Jiyun se levantó de la cama y palmeó el borde de la cama de Sumu y Luo Pinggan. Es Mao Shi, 5:7 am, levántense. Hermano mayor, ¿no se sirve la cena a las 7 de la mañana? ¿Por qué te levantas tan temprano? Luo Pinggan se frotó los ojos somnolientos y se incorporó aturdido. Jian Jiyun sonoro y negó con la cabeza, explicando mientras ordenaba su túnica taoísta. Todos levántense y lávense rápidamente, luego salgan a caminar. Aún no te han asignado ninguna tarea diaria fija, lo cual es el momento perfecto para impresionar a esos diáconos. Si piensan que eres perezoso y propenso a dormir hasta tarde, podrían asignarte los trabajos más sucios y agotadores a la hora de asignar tareas. Al escuchar esto, Luo Pinggan perdió instantáneamente el sueño y se levantó rápidamente de la cama. Como no había dormido en toda la noche, Sumu, lleno de energía, también se levantó. En realidad, no le importaba qué tipo de trabajo le asignaran. Hacer cualquier trabajo estaba fuera de cuestión. Después de obtener la técnica de cultivo hoy, hará que aquellos ancianos de la secta interna que dudaron ayer y no insistieron en tomarlo como su discípulo prueban la amargura del arrepentimiento. Después de un lavado rápido con agua fría, Sumu y Luo Pinggan salieron de la habitación. La niebla de la mañana aún no se había disipado y una extensión blanca persistía entre las casas. Sin embargo, fuera de las casas circundantes, muchas personas ya estaban practicando boxeo, esgrima y habilidades con el cuchillo en el espacio abierto. No muy lejos, volutas de humo se elevan desde el techo del comedor. El tiempo pasaba segundo a segundo. Pronto llegó Chen Shi, 7:09 am. Aunque Sumu no tenía hambre, siguió a Luo Pinggan al comedor y comió un bollo al vapor. Después de todo, no comer ni beber atraería demasiada atención. Después de terminar su desayuno, Sumu y Luo Pinggan caminaron directamente hacia una pequeña colina a 100 metros de distancia, encontrándose ocasionalmente con discípulos que se habían unido a la secta con ellos el día anterior. El depósito de escrituras de la puerta exterior y el salón de transmisión del mérito se encuentran en la montaña. Este era también el lugar donde el mayordomo que ayer les había asignado el alojamiento los había reunido.